El Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 1. No hay en el Evangelio que aparezca el nombre de Lucas. Históricamente siempre la Iglesia reconoció que fue Lucas su autor. Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que era gentil. Él escribió 2 escritos que pareciera que fueran uno solo, sino el primer tratado que es el Evangelio de Lucas y el segundo tratado que es el libro de Hechos. La poca información que encontramos de Lucas, del escritor, nos la da las mismas escrituras. Parece ser que Lucas fue de aquellos convertidos que surgieron de las primeras iglesias gentiles. Algunos hermanos llegan a decir que posiblemente Lucas es de Antioquía. La verdad, no, la escritura no nos da como datos exactos para asegurarlo. Aparece en el capítulo 16 de Hechos participando del viaje de Pablo y posiblemente acompañó el ministerio de Pablo durante 9 o 10 años, hasta la segunda prisión en Roma. Entonces, aunque no era judío, tampoco fue testigo ocular de los hechos ni del ministerio del Señor Jesús, sí ocupa un lugar muy importante y sus escritos son de suma importancia, especialmente en el aspecto histórico del testimonio de Jesucristo. Se dice que de los 4 evangelios, el evangelio más completo históricamente hablando y más que retrata más completamente la vida de Jesús, la biografía de Jesús, es el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a comenzar a estudiar un libro que definitivamente es muy bueno. ¿Qué más podemos decir de Lucas? Bueno, como él mismo lo dice ahí en el verso 2, que no fue un testigo ocular, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, eso nos muestra que Lucas ciertamente no fue un testigo ocular. No es como cuando estudiamos Primera de Juan, que Juan cómo comienza la epístola, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo. Ya sé, Juan sí era uno de los 12 apóstoles, estuvo con Jesucristo desde su comienzo de ministerio hasta la resurrección. En cambio, Lucas no fue testigo de lo que nos va a comenzar a narrar. Ahorita más adelante él comienza a mostrarnos cuál es la fuente de la revelación que él nos va a dar. Leamos primero, antes de entrar en el Evangelio de Lucas, los pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo menciona a Lucas. Lo menciona como el doctor amado. Entonces vamos a leer algunos pasajes. Colosenses 4, verso 14. Pablo hace una mención de él. Pablo menciona a Lucas 3 veces en sus epístolas. En esta primera lo menciona ahí en Colosenses 4, verso 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces según el testimonio de Pablo, Lucas era médico. Y ahí tú comienzas, cuando comencemos a estudiar una serie de eventos que Lucas narra, tú notas cómo el perfil de un doctor aparece ahí mostrando cierto tipo de milagros, a diferencia de cómo lo hace Pedro, como lo hace Marcos o como lo hace Mateo. En segunda de Timoteo, en Filemón, también Pablo lo menciona, en Filemón capítulo 1, verso 23. También entre los saludos y mostrando que Lucas fue un colaborador del ministerio de Pablo. Pablo dice ahí en Filemón 1, verso 23, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y también ahí en segunda de Timoteo 4, desde el verso 9, Pablo comienza a hablar de la situación que se encontraba en cárcel, que había pasado con algunos de sus compañeros, y menciona otra vez a Lucas. Dice, Lucas, 2 de Timoteo 4, verso 9, dice, procura venir pronto a verme, le está hablando a Timoteo, dice, porque Demas, ¿sí? Porque nota que también había mencionado a Demas anteriormente, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Esa es una frase interesante, ¿no? Porque Lucas fue de los compañeros fieles de
Pablo. ¿Sí? Cuando como que todos lo abandonaron en algún momento, uno de los compañeros que quedó fiel fue Lucas. Entonces las menciones pocas que encontramos en las Escrituras las hace Pablo acerca de Lucas. Posiblemente el Evangelio fue escrito antes del año 62 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el primer tratado. Cuando Lucas comienza a hablar el segundo tratado, que posiblemente se acabó con la segunda cárcel de Pablo en Roma, que fue más o menos en el año 62, ya Lucas comienza el libro de Hechos mencionando que ya había un tratado, que es el Evangelio. Entonces posiblemente algunos hermanos sitúan el Evangelio de Lucas entre el año 56 o 58. Parece ser que ya existía el Evangelio de Marcos y Lucas escribe después. Posiblemente también el Evangelio de Marcos sirvió de fuente a Lucas, aunque no es seguro. Pues todos narran la vida del Señor Jesús de una manera muy similar y consecutiva. El destinatario del Evangelio de Lucas es Teófilo. Uno lo encuentra ahí en el capítulo 1 de Lucas y en el capítulo 1 de Hechos. Aunque algunos hermanos a veces interpretan que Teófilo significa hijo amado de Dios, o sea que puede referir a cualquier cristiano. La frase que usa Lucas anterior al nombre Teófilo, o excelentísimo, era una frase que comúnmente se usaba para referirse a una persona con un cargo importante en el Imperio Romano. Entonces posiblemente Lucas se está refiriendo a una persona gentil que tenía un cargo importante en Roma. Una persona a la cual le escribe porque ya ha conocido la fe, pero quiere afirmarlo en la verdad que él ha conocido. Entonces, por excelencia, el Evangelio de Lucas es un evangelio dirigido, escrito por un gentil y dirigido a una persona gentil. Entonces, es un evangelio muy hacia nosotros. Pocas veces Lucas hace lo que hace Mateo, decir, escrito está, porque Mateo está hablando a judíos y él necesita mostrarles la importancia de que Jesús al que él está predicando es el Mesías que espera a Israel. Y Lucas no tiene esa misma carga. Lucas, su énfasis es otro, y eso lo vamos a ir viendo en la medida que comencemos a leer el libro. Entonces es como los datos introductorios de la epístola. Entonces ahora sí miremos la misma introducción que ahora sí Lucas hace al Evangelio. Como acostumbramos hoy, apenas vamos a hacer una simple introducción, porque el asunto va a tener muchos temas para cortar. Entonces ahora sí le damos la introducción que el mismo Lucas le hace al libro. Lucas capítulo 1, vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: él mismo nos muestra la intención del libro. Ustedes cuando leen el Evangelio de Juan escribe la intención del libro al final. Por allá en el capítulo 20 dice, todas estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice Juan al final. Lucas no lo hace al final. Lucas desde el comienzo comienza a mostrarnos cuál es la intención del libro. Y cuando tú estudias los historiadores más sobresalientes de la época de Lucas, ellos se acostumbraban a escribir sus libros y en la introducción del libro escribían el porqué del libro. ¿Sí? Lucas es comparado con los mejores historiadores de su época y sobrepasa la erudición con la que él escribe. Entonces su introducción es bien interesante en relación al aspecto histórico del Evangelio que vamos a leer. Dice, bueno, esas cosas las vamos a ir viendo en la medida que comencemos a entrar al Evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, aquí Lucas resalta dos cosas que ya en su época, que si fuera el año 58 o 60, existían. Dos cosas existían. Primero, la enseñanza o la tradición oral de los apóstoles. Como cuando estudiamos aquí la importancia de los 12 apóstoles, decíamos que ellos eran los transmisores de la enseñanza oral de
su Cristo. Eso ya había existido. Pero Lucas añade esta frase, que posiblemente es una referencia o al Evangelio de Marcos o a algunos escritos que ya habían comenzado a compilarse en relación a Jesucristo. Mira cómo él lo dice. Ya algunos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. O sea, algunos ya habían comenzado a coger la historia y comenzar a escribir en orden. O sea, posiblemente ya estaba circulando el Evangelio de Marcos, algunas epístolas de Pablo, ya había un gran material escribiendo. Y estaba la tradición oral de los apóstoles en la iglesia. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, al ver esto, resalte la palabra historia. Una historia de cosas ciertísimas. Pero ¿cuál es la historia que él va a narrar? ¿Qué es lo que vamos a tratar a través del Evangelio? Eso lo explica en Hechos de los Apóstoles 1, cuando él hace referencia en Hechos a lo que escribió en Lucas. Leámoslo. Porque a veces nosotros podemos perder la vista de lo importante del Evangelio. Y es muy común cuando no se hace una enseñanza constante y coherente del Evangelio como un libro. Generalmente la predicación que se escucha en nuestros días es la parábola tal, el milagro tal. Entonces, de alguna manera tenemos el libro y el predicador toma como si fuera un buffet la parte que él quiere. Pero a veces cuando yo tomo así de la escritura, yo pierdo la esencia del libro como tal. Entonces aquí en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra cuál es la esencia del Evangelio. Mira lo que dice Lucas ahí en el verso 1 de Hechos. Dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio. ¿Qué hizo Lucas? Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿cuál es la historia que Lucas considera ciertísima, que ahora él ahora propone hacer y contar en orden? La historia de la vida, los hechos, las enseñanzas de Jesús, su muerte y resurrección. Ese es el Evangelio de Lucas. Es el escrito de Lucas donde él diligentemente investigó acerca de la persona, de la enseñanza, de la obra de Jesucristo. Una historia tan importante para Lucas que para Lucas no fue suficiente solo escuchar el testimonio de Marcos. No fue solo suficiente escuchar la enseñanza de los apóstoles, sino que él diligentemente indagó acerca de la persona, las obras y la predicación de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, porque esa es la fe que nosotros hemos recibido. Nosotros como cristianos somos llamados a conocer la vida, las obras y las enseñanzas de Jesucristo. Ese es el tema. Porque sí, a veces hablamos de muchos temas, pero el tema de los temas, la historia de las historias es Jesucristo mismo. Y eso Lucas, que fue un compañero durante 10 años de Pablo, aprendió de Pablo. Y aprendió de los otros apóstoles también. Mira cómo Pablo hablaba. Porque es importante que cuando nosotros entremos a estudiar el Evangelio no nos perdamos como si él fuera un laberinto, sino el Evangelio apunta a Jesús, apunta a sus enseñanzas, apunta a su muerte y termina donde en su ascensión. Mira lo que decía Pablo. Vamos a leerlo. Yo sé que conocen estos pasajes, pero siempre es importante recordarlo, y más cuando hacemos una introducción. Porque cuando estamos haciendo la introducción estamos poniendo la mira de la escopeta y poniendo el ojo en el otro ojo y apuntando a un punto. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la intención de nosotros? Que debe ser la misma intención de Lucas.
poder llevar a la persona que ha recibido el Evangelio a afirmarse en la verdad. Y la verdad es una, que es Jesucristo. Entonces mira cómo lo decía Pablo. Primera de Corintios 1, verso 22, y vamos a ver cuál era el énfasis ministerial de Pablo, lo que lo llevaba constantemente a ministrar a los creyentes o a las personas que predicaba, que debería ser el mismo énfasis de nosotros, que fue la misma carga que hubo en Lucas. Dice Pablo, en el 1:22 dice, porque los judíos piden señales. Es el cristianismo de hoy en día. Hay unas imágenes en Facebook que son chistosas, pero son muy ciertas, hermano. Culto de milagros y de señales, y un montón de gente ahí caminando. Entonces, culto de la enseñanza, de la predicación. Casi no va gente. Porque hay una tendencia natural en las personas, aún en el pueblo de Dios, en buscar una serie de cosas sobrenaturales que pueden existir, pero que no son ni nuestra enseñanza ni el énfasis de nuestra predicación. Los judíos, ¿por qué iban? Por señales. Los griegos, ¿por qué van? Dice ahí. Y los griegos buscan sabiduría. Hay personas que quieren conocimiento y filosofía. Pero nosotros, mira lo que decía Pablo, y eso lo aprendió Lucas, predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. O sea que aquello que era esa historia sublime, gloriosa, digna de ser investigada, digna de ser escrita y digna de recorrer toda la tierra, para algunos es locura. Pero para los que hemos creído, ciertamente Jesús es la piedra preciosa y escogida. Y la esencia de nuestro mensaje. Mira más adelante, Pablo lo dice en el 2:1, cómo él se condujo cuando fue a los Corintios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el mensaje, el testimonio, la predicación de estos hombres era Jesucristo. Entonces, vamos a entrar a estudiar el Evangelio de Jesucristo desde el testimonio de un hombre que no le vio, pero que investigó diligentemente acerca de Jesús, sus obras, su enseñanza, su muerte y su ascensión. Volvamos a Lucas 1. Entonces, esa historia que entre los apóstoles había sido ciertísima, es la historia de Jesús. Es las obras de Jesús, los milagros, los hechos de Jesús. Y no solo eso, sino las enseñanzas de Jesús. Y no solo eso, su muerte y resurrección y ascensión. Incluyendo, como dice el mismo libro de Hechos, los mandamientos que el Señor dejó por el Espíritu a sus apóstoles. Entonces mira cómo sigue diciendo Lucas ahí en Lucas 1. Dice, entonces ya sabemos cuál es la historia ciertísima, la historia importante, la historia que Lucas va a comenzar a narrar con mucho detalle y con mucha diligencia. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora mira cómo dice Lucas, me ha parecido también a mí. Ese no es solo Lucas, definitivamente ahí está la obra de Dios.
impulsando, poniendo un querer en Lucas especial para una obra especial. Pero mira lo que dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vamos a leer el Evangelio de un hombre que investigó diligentemente acerca de Jesucristo. No vamos a hacer la lectura de un libro superficial, sino de un libro que se forjó con diligencia, con investigación, con consulta, cosas que lo hacen todavía mucho más precioso y concreto, según lo que queremos entender y conocer de Jesucristo. Un hermano decía: ningún cristiano en la historia podría negar la inspiración de este libro. Lo interesante es que este libro no surge de la experiencia propia, sino de la investigación. Y eso nos muestra cosas que a veces nosotros malinterpretamos o torcemos de las Escrituras. Por ejemplo, hay un pasaje que nosotros lo aplicamos a muchas cosas, menos a lo que deberíamos aplicarlo. Vamos a leer Mateo 7, que es precioso ver esto en Lucas. Porque, hermanos, tenemos el evangelio más completo de uno que no fue testigo. Es interesante que Dios haga eso con alguien que no vio, que no oyó, que no fue un testigo ocular. Y el Señor un día le dijo esto a uno de sus apóstoles, a uno de los que vio. Y le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados los que creyeron sin ver. Y Lucas es de esos, así como nosotros, que no vio, pero creyó. Pero lo interesante no es que no vio y creyó. Lo interesante es que aunque no vio, creyó, esa fe lo llevó a investigar y a ser diligente. Sí, porque a veces los cristianos piensan que fe es un asunto abstracto donde yo creo cosas que yo muchas veces creo en mi mente o concibo solo en mi corazón. Pero la fe de Lucas, que viene por la predicación del Evangelio, lo llegó a investigar y a consultar si lo que había creído era tan cierto como se lo predicaban o se lo enseñaban. Y eso es precioso, es una cualidad de Lucas que no tienen otros, ¿sí? Él llegó a donde los otros no habían llegado. Marcos, si fue escrito por Marcos, pero dictado por Pedro, fue un evangelio de alguien que vio, y aún así no es tan completo como Lucas. El mismo Mateo, que es muy completo, en algunos aspectos queda corto con Lucas, y también fue alguien que estuvo con él. Entonces la obra del Señor en Lucas es supremamente preciosa, sin contar Hechos, que también es altamente precioso. Entonces mira lo que dice Mateo 7, porque a veces nosotros vamos a interpretar estos pasajes que vamos a leer en todo menos en esto, pero en Lucas sí se ve esto: investigación, diligencia y ciertas cosas que el Señor nos llama a tener. Dice, el tema comienza en el verso 7 según los títulos que pone Reina Valera, pero yo quiero leerlo desde el verso anterior porque también está muy asociado. Esos títulos no hacen parte del texto original. Dice Mateo 7, verso 6. Dice: no deis lo santo a los perros. Eso ya es una frase tremenda, ¿no? ¿Por qué no escribió el Evangelio otro? Bueno, ¿por qué no lo escribió Demas? Porque Demas abandonó a Pablo amando más el mundo, ¿sí? Hay cosas que no escriben otros. En cambio, Lucas fue fiel, ¿no? De los colaboradores fieles. Y el Señor nos haga fieles, porque muchas veces no llegamos a apreciar la palabra por causa de lo que somos. De que no somos santos. Dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si el Señor está enseñando eso a sus discípulos es porque Él actúa así. Él no le da a los perros lo santo, ni le da las perlas a los cerdos.
Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Todo lo que Lucas nos va a narrar, enseñar, providencialmente, de la fuente que haya sido la familia de Jesús, los apóstoles, los discípulos, la fuente que haya sido, fue una concesión de Dios, que le concedió conocer a Jesucristo a través del testimonio y de la investigación. Pero definitivamente hay un asunto divino ahí, ¿no? Dios dándole algo santo a un hombre para que nos lo dejara escrito a nosotros. Dice, mira, este es el pasaje que quiero llegar. A veces nosotros lo aplicamos a cualquier cosa menos a lo importante, hermanos. Pedid y se os dará. Si usted tuviera la oportunidad de pedirle al Señor, ¿qué le pediría? Si usted le dijeran, ¿qué está buscando usted, hermano? ¿Saben qué hizo Lucas? Investigó, o sea, estaba ¿qué? Buscando diligentemente. ¿Qué? Conocer si lo que él había oído era ciertísimo. O sea, realmente, ¿saben qué decía Lucas? Señor, yo quiero conocer a Jesucristo, tal como Él es, tal como Él hizo, tal como Él enseñó. Tremendo, ¿no? Porque a veces pedimos, ¿qué quiere pedir? No, hermanos, que estoy pasando pruebas económicas. No, hermanos, que estoy pasando pruebas de salud. No, hermanos, que yo quiero que el Señor bendiga. Y todo es lo que no debería ser. Aunque eso haga parte de la vida cristiana, lo que debemos estar buscando es conocerle más. Conocerle más. Entonces a veces usamos estos pasajes, sí, para hablar de la oración. Necesita algo, hermano, pida creyendo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos pedimos conocer más, entender más? Yo imagino a Lucas orando, Señor, ¿con quién debo hablar para saber bien cómo fue tu nacimiento, Señor? Señor, ¿quién me puede contar mejor cómo fueron los milagros que tú hiciste? Señor, ¿quién recordará mejor tus enseñanzas? Yo quiero estar a los pies de esas personas. Bueno, buscando. Yo imagino a Lucas entrevistando a Pedro y pasando tiempo ahí escribiendo lo que Pedro le decía. Una investigación, hermano. Una investigación requiere tiempo, requiere preguntar, requiere buscar, requiere pedir. ¿Ah? Sí, muchos no conocen al Señor porque no piden, no llaman, no buscan, ¿no? Si ellos escribieran un evangelio de Jesús, sería de 3, 4 versículos, hermano. Porque eso es lo que muchos conocen de Jesucristo. Y sería muchas veces distorsionado con su corazón, con sus anhelos propios. Entonces el Señor levante personas así como Lucas, que pidieron pero lo verdadero, ¿no? Buscaron lo verdadero. Decía Salomón, si buscares la sabiduría como buscan la plata, la encontraríamos, ¿no? Pero a veces nosotros buscamos muchas cosas menos lo que deberíamos buscar. El Señor nos haga personas que tengan hambre y sed de Él mismo, no de otras cosas. Dice, pide y se os dará. Y el ejemplo es Lucas. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice el Señor haciendo una pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el otro evangelista dice, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a los que se lo piden. O sea que definitivamente cuando nosotros pedimos las cosas que son buenas, buscamos que son las cosas que son buenas, hallamos las cosas que son buenas.
Y qué mejor que hallar al mismo Señor Jesús, la misma sabiduría, la misma revelación de Dios. Entonces, definitivamente, en investigación, en diligencia, en un trabajo, ninguno de los evangelistas como Lucas, porque hay mérito, porque él no fue testigo ni esto. Entonces muchos diríamos, no hermanos, pero si nosotros quisiéramos escribir un evangelio ya no podemos acudir a las fuentes, porque Lucas podía acudir todavía a las fuentes, pero nosotros no. Lucas peleó una batalla que nosotros ya no podemos pelear. Pero hermanos, hay una gran bendición y quiero que leamos un pasaje del Antiguo Testamento que representa un poco lo que vamos a hacer en estos días. Nosotros no vamos a investigar diligentemente, ni simplemente vamos a leer lo que uno ya investigó. Y eso en el Antiguo Testamento era el botín de David. ¿Ustedes sí conocen la historia, la ley del botín? Vamos a leerla. Primera de Samuel 30:21, que de alguna manera representa lo que vamos a comenzar a hacer con el Evangelio de Lucas. ¿Qué pasó? Ahí en Primera de Samuel 30 es la historia de la guerra de David con los amalecitas. ¿Sí conocen la historia? Un día David salió con su ejército y al volver al campamento los amalecitas se les habían llevado las mujeres, los hijos y todas las cosas. ¿Se conocen la historia? Entonces David, clama al Señor. Y el Señor le dice que vaya, que pelee. Entonces va a la guerra con los amalecitas. Pero cuando va a la guerra con los amalecitas, algunos del ejército tuvieron temor y no fueron. Tuvieron miedo, no fueron a la guerra. Como les decía, Lucas fue a una guerra a la cual nosotros no hemos ido. Entonces David va a la guerra y vence a los amalecitas. Una vez David vence a los amalecitas, él vuelve con el botín, y los soldados decían el botín de David. Entonces, cuando había un botín en guerra, de la guerra, fruto de la guerra, ¿qué se hacía? El botín se repartía entre los que habían peleado la guerra, ¿sí? Pero aquí David hizo algo bien interesante. Mira lo que vamos a leerlo ahí en el verso 30-21, y dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Algunos no pudieron ir a la guerra porque se cansaron en el camino. A los cuales les habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Entonces, algunos de los que fueron a pelear dijeron, no, pues si no fueron a pelear, esto no les damos nada, que lleven su mujer y sus hijos. Y a veces uno comienza a pensar, nosotros no hemos ni investigado, no hemos sido diligentes, no hemos estudiado, no hemos ido a las fuentes, no hemos leído. No hemos ido a la guerra, la verdad. Muchos de nosotros somos perezosos, cansados, están durmiendo y solo lo estamos leyendo. ¿Qué fuera si estuviéramos investigando? Cansados, débiles, flacos. Así somos muchos de nosotros, hermano. Muchos de nosotros ni leemos, ni estudiamos, hermano. Cosas a las que deberíamos dedicarnos como lo hizo Lucas, no lo hacemos. Muchos vendrán a esta reunión y el próximo sábado no volverán, hermanos. Muchos se conformarán por ahí por 5 enseñanzas de la serie. Porque así son los hombres. Muchos de nosotros no merecemos recibir las cosas que vamos a recibir. Pero David hizo algo que representa a Cristo. Y representa mucho de lo que el Señor hace entre nosotros. Mira lo que dijo David. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, porque al fin y al cabo la victoria siempre era de él, Señor. Entonces ahorita cuando estamos leyendo el Evangelio de Lucas, en verdad no es el Evangelio de Lucas, fue el Evangelio que Dios le concedió por gracia escribir a Lucas, quien se lo entregó. Y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso?
Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así va a ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy. Entonces, ¿cuál es la ordenanza según David del botín? Que aunque no hayan ido a la guerra, se les va a repartir de lo que obtuvieron en la guerra a los que pelearon. ¿Por qué usamos esa figura? Porque el que fue a la guerra aquí fue Lucas, hermano. El que investigó, el que fue diligente, el que pasó años recopilando este escrito acerca de Jesucristo, fue Lucas. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que el Señor permite que llegue hasta nosotros y se reparta el botín de Cristo, ¿no? Para que nosotros, ¿qué podamos hacer? Disfrutar de lo que obtuvo en sus batallas Lucas, que al fin y al cabo fue gracia de Dios, pero que no es una gracia solo para él. Y eso es como él habla a Teófilo. Volvamos ahí a Lucas. Mira cómo él habla a Teófilo. Dice ahí en Lucas 1:3. Me ha parecido, ¿lo tienen? Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Podríamos decir en el lenguaje de David, después de haber peleado la batalla desde el comienzo, no quedarse con eso, sino que hizo Lucas, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? ¿Cuál es la carga de Lucas? Para que conozcas bien la verdad. Porque saben que a veces algunos, aún entre los que creen en Jesucristo, no conocen bien la verdad. Hay muchas personas que son cristianas, pero cuando usted comienza a hablar con ellas, usted se da cuenta que aunque son cristianas, no conocen bien la verdad. Una vez Pablo llegó a una ciudad y les preguntó a los que creo que fue a Éfeso, y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, lo único que hemos escuchado es el Evangelio de Juan, o sea, el bautismo de Juan. Entonces no habían escuchado nada del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que, aunque son cristianas, llevan por un tiempo reuniéndose, cuando tú hablas con ellos no conocen la verdad. A veces conocen un evangelio diluido, a veces conocen un evangelio mezclado, prosperidad, metafísica, una cantidad de cosas que hoy en día se ven. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad que tuvo Teófilo de recibir la enseñanza de Lucas concretamente y completamente, llevándolo a conocer lo que es la verdad. Entonces, ¿cuál es la intención de Lucas y la intención de nosotros? Que como cristianos podamos conocer bien la verdad. Podamos conocer bien el testimonio de las Escrituras acerca de Jesús, el testimonio de las Escrituras acerca de las obras de Jesús, cuál es el propósito de esas obras, su enseñanza, que es bien importante, y su muerte y resurrección, porque ahí terminan todos los evangelios.